vamos a comenzar. El tema de hoy es hiperamonemia neonatal. La hiperamonemia neonatal es un tema muy, muy importante porque es un verdadero reto diagnóstico y hace necesario crear una red de trabajo, una red de apoyo que nos permita trabajar en conjunto para poder sacar adelante a estos pacientes. Muy bien, mi declaración de conflictos de intereses, pues, aunque he tenido relaciones financieras relevantes con la industria, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses real o aparente relacionado con el contenido de esta conferencia. No voy a hablar de tratamientos off-label o en experimentación o en investigación y no recibo honorarios por esta conferencia. Las enfermedades metabólicas, pues para resumirlas rápidamente, eh, imagínense que tenemos una molécula inicial que a través de una serie de reacciones secuenciales catalizadas por genes se convierte en un producto final. A lo largo de esta ruta pueden ocurrir bloqueos. Esos bloqueos son consecuencia de daños genéticos que interrumpen ese flujo químico y las consecuencias de esa interrupción son inicialmente la acumulación de los metabolitos que están previos al bloqueo. Estos metabolitos se acumulan y al acumularse hay dos opciones. O son metabolitos pequeños que son químicamente activos y van a interactuar en otros lugares de la economía bioquímica, las llamamos enfermedades de moléculas pequeñas y es algo de lo que vamos a hablar hoy. O tenemos moléculas más grandes que son menos activas, pero no inertes químicamente, y que se depositan y tradicionalmente se han conocido como enfermedades por depósito lisosomal. El otro desenlace es que los productos que están después del bloqueo o van a estar ausentes o van a estar disminuidos y esa ausencia o disminución también genera manifestaciones clínicas. Por otra parte, el exceso de metabolitos acumulados antes del bloqueo presiona rutas metabólicas alternas y se sintetizan metabolitos alternos en grandes cantidades que también tienen efectos deleterios. Y finalmente, tenemos la presión sobre vías alternas bioquímicas que son normales, pero que tienen una tasa de funcionamiento muy baja, pero ante el exceso de sustrato empiezan a fluir mayoritariamente hacia allá muchos metabolitos y vamos a ver el incremento de otras moléculas que usualmente no están en concentraciones tan altas. Entonces, la suma de acumulación, disminución, incremento de moléculas que usualmente son normales y aparición de moléculas diferentes en conjunto constituyen la fisiopatología bioquímica de estas condiciones. Muy bien, en cuanto al ciclo de la urea, entonces, los humanos tenemos la posibilidad de manejar grasas y azúcares con depósitos, pero las proteínas funcionan es en un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. No tenemos depósitos de proteínas. Y ese catabolismo permanente conduce a la producción de nitrógeno. Ese nitrógeno es muy tóxico y es necesario que se transforme en urea para que salga por la orina de manera que no se acumula en la sangre y por lo tanto se evita su toxicidad. Ese proceso de transformación del amonio en urea se surte en dos etapas. Una etapa inicial en la que se prepara el amonio a través de unas reacciones químicas sencillas para convertirlo en un metabolito que entra a lo que llamamos el ciclo de la urea, la fase cíclica, que a través de una serie de reacciones, todas ellas catalizadas por genes, termina sintetizando urea y sale por la orina. Cualquier bloqueo en cualquiera de estas reacciones químicas por daños genéticos va a hacer que retrógradamente se acumule el amonio y el amonio es exquisitamente neurotóxico. Voy a utilizar dos casos clínicos para introducir el tema de una manera más objetiva. El primero es fruto de una gestación gemelar bicorial biamnótico, es el gemelo 2. Hicieron cesárea en semana 36, 1.650 gramos, es llevado a la unidad para observación. El hermano sin ningún problema, no hay antecedentes relevantes, no hay consanguinidad, pero llama la atención que para mantenerlo euglicémico necesita aportes calóricos por encima de lo usual. En el día 8 empieza a presentar vómito, en el día 9 hay letargia, aparece un olor peculiar que llama la atención al grupo de neonatólogos, miden el amonio y lo encuentran elevado, está en 200 micromoles por litro. Demuestran cetonuria en el análisis de orina, el pH sanguíneo es normal, en el día 10 empeora su condición general,
hacen una ecografía cerebral que muestra aumento simétrico de la ecogenicidad de sustancia blanca periventricular y en el día 11 se empeora, está en estado de coma, requiere soporte ventilatorio. Consideran que se puede tratar de un trastorno del ciclo de la urea por el amonio elevado y solicitan la valoración por enfermedades metabólicas. En los exámenes que ya tenía, llamaba mucho la atención que presentaba citopenias, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Y en el amonio de control ya había subido muchísimo, estaba en 1100 micromoles por litro, lo que explicaba pues claramente su condición encefalopática. Neuropediatría lo valoró y en la institución se pudo hacer una resonancia que básicamente muestra un incremento de la señal de sustancia blanca y muy llamativo estas lesiones que son pues pequeños infartos microhemorrágicos en el cerebelo. Entonces, con base en lo que he expuesto, consideramos que se trata de una hiperamonemia secundaria, ya vamos a ver a qué hace referencia este término, muy posiblemente secundaria a una acidemia orgánica, por dolor, posiblemente una acidemia isovalérica, y se toman muestras para estudios bioquímicos, iniciando el tratamiento que consiste en suspender, no restringir, sino suspender las proteínas, hacer un aporte calórico muy alto con dextrosa y se solicita hemodiálisis. En el momento no estaba disponible, pero se iniciaron los trámites. También formulamos medicamentos scavengers, ácido carglúmico, carnitina y arginina, pero no hay y el trámite es engorroso. Sin embargo, en estos dos escenarios, afortunadamente contamos con el apoyo pues, de instituciones que nos colaboraron para hacer viable tanto los medicamentos, con excepción de la arginina, como la diálisis. Y con la diálisis, pues los niveles de amonio claramente empiezan a disminuir. Resaltando entonces que el estándar de oro para el tratamiento de la hiperamonemia en cualquier edad, pero sobre todo en recién nacidos, es la diálisis. Esto significa que tenemos que prepararnos para que en el momento en que tengamos pacientes con crisis metabólicas que posiblemente cursen o van a cursar con hiperamonemia, debemos establecer una red de remisión que nos permita garantizar que accedan a instituciones que tengan el recurso. Desde hace mucho tiempo, pues ya se sabe que la diálisis es el estándar de oro. Obviamente, en la medida en que se ha desarrollado la tecnología, los equipos, las máquinas, pues cada vez es más viable y evidentemente el control de los niveles de amonio es muy, muy bueno. Es casi sorprendente cuando se utiliza esta estrategia. Si esta estrategia no está disponible, pues el pronóstico, a pesar de que tengamos medicamentos, va a ser muy malo, muy, muy malo. Entonces, la sobrevivencia y sobre todo las secuelas, principalmente neurológicas, la morbilidad, depende de la diálisis. Para distintas patologías, fíjense cómo tenemos de todas maneras tasas de mortalidad que depende de la patología, no son pequeñas. La más grave de todas es la deficiencia de carbamil fosfato sintetasa, la más agresiva. Tenemos morbilidades a pesar de la diálisis significativas, pero también tenemos un buen grupo de pacientes con desenlaces exitosos. ¿Cuándo pensar en diálisis? La respuesta es siempre. Y siempre hay que dejar un catéter, hay que alertar pues a los especialistas que puedan colaborar en su institución con este procedimiento. Es el método más efectivo y rápido. Aumenta la eficiencia para remover un aminoácido que se llama glutamina. La glutamina es un transportador de nitrógeno muy, muy, muy importante y por lo tanto cuando la glutamina está elevada tenemos hiperamonemia aún si los niveles de amonio aparentemente están normales y no hay clínica. La glutamina es un indicador de que algo está funcionando muy mal, como vamos a ver más adelante, y se empieza a acumular el amonio. Es una alerta temprana. Es una indicación absoluta en cualquier recién nacido con amonio mayor o igual de 300, pero también es una indicación absoluta cuando el amonio está por debajo de esta cifra, pero no hay respuesta al tratamiento inicial en las primeras 4 horas. Y esto es muy importante porque con la hiperamonemia no podemos sostener la actitud de vamos a esperar a ver si el amonio sube más. No, si el amonio está alto, con seguridad va a subir y hay que intervenir de manera urgente y lo más importante es monitorear los niveles de amonio. Si vemos que no se han controlado, que la tendencia es a subir, tenemos que considerar la diálisis. Mientras que se inicia la diálisis, siempre hay que emplear medicamentos y el mensaje más importante es no lo dude, no lo dude. Ahora, si no tenemos ningún sistema extracorpóreo de detoxificación, que es el ideal, podemos echar mano de la diálisis peritoneal. No es que no funcione,
Como ven en esta gráfica, la diferencia es la pendiente de descenso del amonio. Sí funciona, pero la velocidad con la que logramos controlar niveles de amonio pues es más lenta, obviamente es más rápida en este escenario, pero cuando no tenemos disponibilidad de estos tratamientos, pues echar mano de la diálisis peritoneal es un recurso aceptable. Los resultados de las pruebas complementarias, los aminoácidos en sangre, pues el resultado está pendiente. Dice la IPS que tienen contrato con un laboratorio que tarda un mes en entregar los resultados, lo cual no tiene sentido. Este es un segundo mensaje. Hay que hacer convenios con laboratorios que tengan aminoácidos 24/7. Los aminoácidos son un examen de emergencia. Por lo tanto, tener aminoácidos en un mes equivale a que ustedes toman una glicemia y les dan el resultado dentro de 15 días. Obviamente carece de utilidad. Entonces, importante garantizar que los laboratorios estén disponibles en ese momento. Los ácidos orgánicos en orina, que fueron cualitativos, no cuantitativos, se pudieron hacer localmente, muestran elevación de algunos ácidos orgánicos anormales, y la espectrometría de masas en tándem que se logró hacer en papel de filtro muestra también un patrón de acilcarnitinas anormal que es concordante con el diagnóstico de acidemia isovalérica. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? En este caso, la fase precíclica y la fase cíclica son genéticamente normales. Ocurre que la acumulación de ciertas sustancias tóxicas, como vimos en la primera diapositiva, como en este caso ácidos orgánicos, pero hay otros, por ejemplo, trastornos de beta oxidación, en fin, hay otras patologías que acumulan sustancias tóxicas, van a inhibir por competencia esta primera reacción, que es la puerta de entrada al ciclo. Entonces, así genéticamente la fase precíclica y cíclica estén íntegras, esta inhibición externa frena, hace un bloqueo y a esto lo llamamos hiperamonemia secundaria. Es de hecho la causa más frecuente. El tratamiento entonces, ¿por qué se estableció de esa manera? Pues carnitina es muy importante, ácido carglúmico es muy importante y en este caso la explicación del empleo de esos medicamentos radica en esto. Esta es la fase de entrada al ciclo de la urea, la fase precíclica. Los metabolitos acumulados generan un bloqueo de estas reacciones y entonces no hay biodisponibilidad de moléculas que se combinan con el amonio para formar esto que es la puerta de entrada al ciclo. Entonces, en este caso, podemos utilizar ácido carglúmico para hacerle un bypass a este bloqueo y permitir que el amonio entre al ciclo. Por lo tanto, en hiperamonemias secundarias siempre está, al menos transitoriamente, pero siempre está indicado el empleo de ácido carglúmico. El empleo de glicina, pues las elevaciones de amonio no son el único problema, son el problema tal vez bioquímicamente más importante, clínicamente sí, pero bioquímicamente más importante en estas hiperamonias secundarias, porque hay acumulación anormal de ácidos y esos ácidos también son neurotóxicos y también son tóxicos tisulares muy agresivos. Entonces, no basta con controlar el amonio, tenemos que disminuir los ácidos acumulados, por eso se llama acidemia orgánica. Entonces, la glicina, en este caso, se combina con ácido isovalérico y forma un éster de carnitinas que sale sin toxicidad. Pero este es para esta patología. Hay otras patologías que podrán requerir otros cofactores, otras medicaciones para favorecer estas rutas. La carnitina, entonces, se combina con ácidos orgánicos, forma ésteres de acilcarnitinas que también van a salir por la orina. Siempre hay que utilizar carnitina en dosis altas y ayuda a restituir el bloqueo de la síntesis energética. Entonces, utilizar en este caso carglúmico, glicina y carnitina, pues está sustentado en esta realidad bioquímica de esta patología, que es similar a la de otras. Ahora, ¿qué mensajes importantes de este primer caso? Primero hay que tomar las muestras, porque tenemos la tendencia a, si obviamente tenemos a alguien enfermo, hacemos muchas cosas para modificar su realidad, pero en el caso de las enfermedades bioquímicas, si modificamos esa realidad, ya vamos a tener dificultades para precisar el diagnóstico. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier intervención, es deseable que tomemos las muestras. Siempre hay que medir amonio, no hay que omitir la medición de amonio. Si no tenemos amonio, no vamos a poder hacer ninguna estrategia o establecer ninguna estrategia objetiva
de intervención sobre algún problema metabólico que curse con hiperamonemia, que son muchos. Entonces hay que empezar a tener la disciplina de en esa batería de exámenes de primera línea siempre incluir al amonio. La orina, que este es otro escenario que con frecuencia vemos con problemas, muchas veces no hay análisis de orina y es crítico tenerlo siempre para buscar cetonuria. Es un elemento fundamental para el abordaje diagnóstico en la emergencia. Y en la medida de lo posible, si quedan muestras después de los análisis, congelar plasma, suero, orina, líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque en estas muestras congeladas vamos a hacer los estudios, como vimos hace un momento, complementarios que nos permiten precisar el diagnóstico, como los aminoácidos, los ácidos orgánicos, las acilcarnitinas, resaltando que hacemos aminoácidos en sangre por alguna razón que yo no he entendido. En Colombia son muy populares los aminoácidos en orina y carecen totalmente de utilidad, son inútiles, no hay que pedir eso. Utilizamos son aminoácidos en sangre. Y papel de filtro para hacer espectrometría de masas en tándem. No sirve el mismo papel de filtro que se utiliza en el tamizaje para hipotiroidismo, pero es factible que las unidades natales dispongan de papeles de filtro apropiados para espectrometría de masas en tándem, simplemente conversando pues con los proveedores de estos servicios. ¿Y cómo interpretar hallazgos de estos exámenes? La cetonuria siempre, siempre es indicador de enfermedad metabólica en el recién nacido. No necesariamente un error innato del metabolismo, pero sí de un desorden metabólico. La elevación de ácido úrico sugiere aciduria orgánica. Las citopenias, como en este paciente, son un criterio de severidad. Cuando hay citopenias, el cuadro clínico es más grave, sobre todo en acidemias orgánicas, principalmente en la acidemia metilmalónica. Y el amonio elevado obliga siempre a buscar una enfermedad metabólica. Entonces, fíjense que son elementos de análisis muy simples, no estamos hablando de pruebas complejas, que nos permiten orientar rápidamente la situación. Miremos el segundo caso. Este es un varón, primera gestación, sin ninguna novedad, no hay antecedentes familiares relevantes, un parto en semana 39. Hicieron una cesárea, lo calificaron con sufrimiento fetal, cesárea de urgencia, requirió pues apoyo en su adaptación y se inicia sin dificultad respiración espontánea. Queda en observación en el día 1, diagnostican una hipoglicemia no sintomática que es fácilmente controlada con dextrosa, hipotensión tratada con bolos de solución salina sin ningún problema, respondió muy bien. En el día 2, en un examen de sangre, encuentran trombocitopenia, sospechan sepsis, inician antibióticos. Al día 4, los cultivos son negativos, suspenden antibiótico, inician nutrición enteral, logrando un aporte calórico completo por dieta, ideal pues para su edad y su peso. Y en el día 5 deja de succionar. El día 6 hay apneas, convulsiones, requiere soporte ventilatorio, inician el freno orbital, reinician el antibiótico y en la tarde está peor, los gases arteriales son normales, la brecha aniónica es normal, la glicemia es normal, no hay cetonuria y solicitan la valoración por enfermedades metabólicas. Cuando se valora, está en coma, se mide el amonio y en ese momento está en 900, muy elevado. Se toman, como mostré en el caso anterior, muestras para estudios bioquímicos. Se recomienda diálisis de urgencia, pero no hay, definitivamente no estuvo disponible. El paciente se descompensa rápidamente y muere. Los resultados post-mortem, los aminoácidos, los tuvimos 2 horas después del fallecimiento. Glutamina elevada, alanina elevada, citrulina normal, arginina normal, y esto es muy importante porque hay proveedores de aminoácidos que no incluyen dentro de su prueba los aminoácidos intermediarios del ciclo de la urea, entonces no sirve como una prueba de urgencia. Hay que valorar objetivamente cuál es el informe que presentan y tener un proveedor que incluya los aminoácidos que son relevantes para hacer este tipo de análisis. ¿Qué importancia tiene la glutamina? Pues la glutamina se combina con amonio y la reacción de síntesis se favorece hacia la glutamina cuando hay elevación de los niveles de amonio. Por eso es tan importante verificar en el tratamiento que la glutamina esté normal, porque la glutamina elevada, así no tengamos clínica y posiblemente los niveles de amonio no estén tan altos, sí es un campanazo fuerte de alerta porque significa que la reacción química está en ese sentido y estamos ante un problema importante. Entonces, siempre la glutamina va a ser un elemento de análisis de mucho valor.
2 semanas después tuvimos los ácidos orgánicos que básicamente mostraban un pico alto de ácido orótico. Y con esos hallazgos, pues simplemente mirando los aminoácidos, mirando el ácido orótico, pudimos saber que se trataba de una deficiencia de ornitina transcarbamilasa, una enfermedad pues que del ciclo de la urea que es muy, muy agresiva. Entonces, en este caso no hubo nada externo que bloqueara el ciclo, hubo un problema acá, un daño genético que genera un bloqueo en esta reacción. Como no hay nada externo, sino es un daño intrínseco de las reacciones que sintetizan urea, lo llamamos una hiperamonemia primaria o en este caso, pues un trastorno del ciclo de la urea. Esa es la diferencia entonces entre hiperamonemia primaria e hiperamonemia secundaria. En este contexto, si se dan cuenta, como no hay ningún bloqueo acá, es totalmente inútil el empleo de ácido carglúmico. No tiene ningún sentido en una hiperamonemia primaria utilizar ácido carglúmico. Debemos utilizar otras estrategias. Principalmente los scavengers. Para que existen dos, el benzoato y el fenilacetato de sodio. En Colombia es difícil conseguir las presentaciones parenterales. Estamos trabajando en eso para tenerlas a disposición pronto. Si no hay o no consiguen presentaciones parenterales, pues hay que utilizar fórmulas magistrales que solamente se pueden hacer de benzoato de sodio, que por vía oral o enteral, pues obviamente en un paciente crítico tienen absorción errática, pero peor es nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? El benzoato se combina con una molécula de amonio, depleta la glicina, forma hipurato, que sale por la orina. El fenilacetato se combina con glutamina, que tiene dos moléculas de amonio, forma fenilacetilglutamina y sale por la orina. Es decir, que una molécula de amonio nos baja una molécula de benzoato nos baja una de amonio, una de fenilacetato, dos de amonio. Lo ideal es tener los dos para que en proporciones equimolares podamos bajar por cada unidad de estas 3 moléculas de amonio. Ahora, otro error que hemos observado con frecuencia es que cuando hay pacientes con hiperamonias con hiperamonias secundarias, secundarias, es decir, que tienen bloqueos y tienen y les dan de alta, los dejan crónicamente toda la vida con scavengers. Y eso es gravísimo porque como acabamos de ver en la gráfica previa, los scavengers depletan ciertos bioprecursores y al depletar ciertos bioprecursores, pues obviamente las reacciones químicas se van a enlentecer, se van a entorpecer y ocasionan hiperammonemias paradójicas, por un lado. Y por otro lado, pues van a generar depresión de bioprecursores de otras rutas bioquímicas y lo que hacen es empeorar el problema. Entonces, no tiene sentido, no tiene ningún sentido que sigamos viendo pacientes toda la vida con benzoato de sodio en la calle. Eso hay que valorarlo de una manera objetiva. Ahora, hay que establecer la causa. ¿Cómo se hace eso? Pues este flujograma, que es de la Asociación Americana, es muy simple, muy viejo, pero sigue vigente. ¿Cuándo se mide el amonio en un recién nacido? Siempre. Si está enfermo, no importa, hay que medir el amonio. Si el amonio es mayor de 150, mire cómo está la brecha aniónica, mire cómo está la glucosa. Son cosas muy sencillas. Si la brecha aniónica es normal y no hay hipoglicemia, pues lo más probable es que usted tiene un trastorno del ciclo de la urea, es decir, una hiperamonemia primaria, y debe hacer ahora aminoácidos para, evaluando los aminoácidos intermediarios del ciclo de la urea, poder saber de qué se trata y obviamente siempre confirmar con ADN los diagnósticos. Pero si la brecha aniónica es amplia o hay o hipoglicemia, pues como ocurrió en el primer ejemplo, ácidos orgánicos en orina, aminoácidos en sangre, no en orina, aminoácidos en sangre y un perfil de acilcarnitinas para establecer la causa y también finalmente hacer confirmaciones con ADN. Muy sencillo realmente, muy sencillo. El problema es la disposición de la disponibilidad de los recursos. Dos mensajes, un mensaje muy simple entonces, hiperamonemia sin hipoglicemia, sin acidosis, sin otras cosas, lo más probable es que sea un trastorno del ciclo de la urea, pero no siempre es así. El paciente puede tener otras descompensaciones que conducen, por ejemplo, a acidosis, pero en general este es un mensaje importante. Y lo contrario, si hay acidosis, si hay otras cosas como hipoglicemia, etcétera, sospeche una hiperamonemia secundaria, más frecuentemente por trastornos del ciclo de la urea, pero pueden ser trastornos de oxidación de ácidos grasos, etcétera. El cuadro clínico típico es el de un recién nacido aparentemente sano, que inicia manifestaciones usualmente en la primera semana, un cuadro de encefalopatía tóxica que conduce a un coma hiperamonémico, hay rechazo al alimento, muy importante y siempre subvalorado hiperventilación,
a veces no se le da valor a lo que consideramos es una taquipnea inespecífica, pero puede ser una estimulación del centro respiratorio por el amonio, alteraciones del estado de conciencia y coma, la mortalidad es del 50% y tenemos una elevada morbilidad en los sobrevivientes. Pero, aunque no es tema de hoy, hay fenotipos que llamamos no clásicos y son muy variables en pacientes de mayor edad. Por ejemplo, falla de Medro, rechazo a las proteínas, vómitos cíclicos, inexplicada de enzimas hepáticas, ataxias episódicas, cierto tipo de síndromes convulsivos. Manifestaciones psiquiátricas en pediatría siempre son una enfermedad metabólica mientras no se demuestre lo contrario, Reye-like. Episodios inexplicados de alteración del estado de conciencia. Tenemos una gran colección de pacientes con displasia espástica que realmente tenían hiperammonemias crónicas larvadas y en los adultos, pues, demencia. Por lo tanto, pues pueden ocurrir a cualquier edad, pero con frecuencia son desencadenados por eventos catabólicos. Entonces, ojo, paciente en sepsis, paciente en cirugía, paciente con trauma, la posibilidad de que se desencadene una crisis con hiperammonemia es significativa. La sobrecarga de proteínas, sobre todo pues en nutrición parenteral, ciertos medicamentos como el ácido valproico. La mayoría de los síntomas son neurológicos, pero inespecíficos. ¿Cuándo sospechar hiperammonemia? Entonces, en recién nacidos con cualquier manifestación neurológica. Y pues, para casi todas las patologías neonatales, pues van a tener algún tipo de manifestación neurológica. Muy importante en recién nacidos con alcalosis respiratoria, es la manifestación inicial en el 50% de los casos y casi nunca se le da valor. Es exótico por otra causa tener alcalosis respiratoria. Y a cualquier edad, cuando existan manifestaciones de encefalopatía y o falla hepática y o intoxicación. Entonces, insisto, sobrecarga del ciclo, está condiciones o situaciones catabólicas, pero quiero resaltar la sepsis. La hiperammonemia siempre es diagnóstico diferencial en sepsis por dos razones. Uno, estos trastornos metabólicos son un factor de riesgo, facilitan la sepsis. Y dos, la sepsis pues, puede conducir a hiperammonemia. Por lo tanto, tener sepsis no descarta el diagnóstico de hiperammonemia y no se puede afirmar que como encontré una infección, el paciente está ahí como raro neurológicamente, entonces no es necesario medir el amonio porque las manifestaciones clínicas se explican por sepsis. La respuesta es no, siempre hay que medir el amonio. El amonio en plasma es un indicador directo de toxicidad del sistema nervioso. Niveles por encima de 150 en recién nacidos o de 100 después de recién nacido implican tratamiento urgente, pero ojo, eso no significa que a valores elevados, pero por debajo de estas cifras, no representen la necesidad de un tratamiento importante. Una cosa es que ya esté crítico es por encima de estos valores, y otra cosa es que ya estén elevados, pero por debajo de estos niveles. Cuando ya están elevados, pero por debajo de estos niveles, tenemos que intervenir exhaustivamente. Es como cuando tenemos un paciente que está en riesgo de hipoglicemia. No nos vamos a esperar hasta que la glicemia se bajó parados ahí al lado de la cuna haciéndole glucometrías, hasta que digamos, ya la glicemia está bajita, ahora sí tratémoslo. Lo mismo pasa con la hiperamonemia. Si tenemos amonio discretamente elevado, hay que intervenir porque sí está siendo neurotóxico, a lo mejor no una encefalopatía gravísima, pero sí está generando daño y posiblemente está en curso de elevación para una crisis pues mucho más grave. Y estos son los valores de referencia. Ahora, los niveles de amonio, como el inglés, como la sigla internacional, se expresan en micromoles por litro. Sin embargo, hay casas de reactivos que tienen técnicas que permiten expresar en otras unidades. Las más frecuentes son microgramos por decilitro. Como todas las guías, protocolos, etcétera, están relacionados con estas unidades, pues una manera muy sencilla de convertirlo es utilizando esta fórmula. La concentración en microgramos por decilitro se multiplica por este factor y vamos a tener pues las unidades en micromoles por litro para tomar decisiones pues basadas con nuestras guías. El tratamiento siempre es inmediato. El objetivo, obviamente, el principal es que no se mueran y prevenir daño neurológico. El pronóstico cognitivo es inversamente proporcional a la duración del estado de coma, pero también a los picos de amonio. El control rápido es crítico para prevenir y disminuir el compromiso cognitivo. ¿Qué es lo más importante? Que no ocurra, que no haya hiperamonemia. Si usted tiene un paciente crítico, por ejemplo, un recién nacido que necesita cirugía
y va, por la razón que sea, así no tenga una enfermedad metabólica primaria, un error innato del metabolismo, debe medirle el amonio, porque el hecho de que haya hiperammonemias de causa no primaria, es decir, no por enfermedades metabólicas genéticas, no significa que no haya que tratarlo. Significa, por eso es que hay muchos pacientes que después de que han estado en condiciones críticas, salen de las unidades con una condición neurológica ahí bizarra y dicen, no, fue pues por todo lo que le pasó, es que el riesgo perinatal, sí, pero es que el riesgo perinatal puede tener componentes bioquímicos que si hubieran podido intervenir para evitar al menos en parte los componentes de ese problema neurológico crónico. El estricto control de la hiponatremia crónica y aguda es crítico, siempre hay que medir los niveles de amonio y se ha discutido mucho si hay algunos criterios para evitar el encarnizamiento terapéutico y no tratar. Y dentro de ellos, pues hay dos relevantes. El amonio por encima de 1000, generalmente el pronóstico ya es muy, muy malo. En el primer caso, pues no hablamos, obviamente el paciente no se murió, pero no hablamos de cómo quedó. Y el coma hiperamonémico, si dura más de 24 horas, pues realmente es muy, muy malo el pronóstico. Los objetivos bioquímicos del tratamiento en cualquier edad, el amonio máximo en 60 micromoles por litro y la glutamina, entonces tenemos que medir aminoácidos en sangre por HPLC, cuantitativos, en máximo 800 micromoles por litro. El tratamiento en general tiene una estrategia que se sustenta en tres pilares, ya hemos visto todos. Uno de ellos es promover la extracción de residuos de nitrógeno, diálisis, ácido carbúmico, scavengers, disminuir el catabolismo, es decir, un aporte calórico alto, y tratar la causa precipitante. Entonces, miremos rápidamente algunos de estos componentes. Si el amonio está, ya no los valores de referencia, pero menor de 100, o en recién nacidos menor de 150, suspenda las proteínas, no restrinja, suspenda las proteínas, inicie aporte calórico con azúcar alto y cuantifique el amonio cada 3 horas. Monitoree como en las glicemias. Si el amonio sigue subiendo, pues tendrá que utilizar medidas complementarias o replantear la intervención. Si el amonio está elevado por encima de estas cifras, entonces, además de lo anterior, suspender proteínas, azúcar y hay que iniciar tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Siempre con las dos, scavengers y ácido carglúmico, no es uno u otro, porque en este momento, así usted tenga sospecha de que más probablemente es primaria o secundaria, mientras no lo confirme, usted debe utilizar los dos para darle la máxima posibilidad de beneficio al paciente. Ya en las siguientes horas, un día, 2 días máximo, tendrá claro el escenario para decisiones de si suspende uno u otro o los dos, dependiendo con el escenario pues, que haya logrado precisar. Y resaltemos, hay que prepararse para la diálisis. En cuanto al catabolismo, aporte hipercalórico sin proteínas, preferible pues infusión enteral continua o pues si toca parenteral, 120 a 130 kilocalorías kilo día, 65 a 70% carbohidratos, estar en la tasa metabólica más alta posible, suspender proteínas máximo 48 horas máximo, porque es que si se suspenden las proteínas por más tiempo, ese catabolismo proteico inevitable, pues lo que hace es que empeora todo. No solamente va a haber más hiperamonemia, sino que vamos a frenar rutas bioquímicas que dependen de aminoácidos que ya no están biodisponibles. Y entonces, ¿qué pasa con la proliferación celular, en neuronas y muchas otras reacciones químicas? Entonces, eso es iatrogenia. Tener un paciente sin proteínas más tiempo, pues no es sensato. Por eso hay que correr y tener claridad de qué es lo que ocurre para que no lleguemos a estos extremos. Cuando se reinicia la tolerancia, dependiendo si logramos controlar el amonio, pues 0.6 gramos por kilo por día con aminoácidos esenciales. Si en 48 horas tolera, es decir, el amonio se mantiene en lo esperado, se puede incrementar a 1.2, 50% aminoácidos esenciales, 50% proteínas naturales, es decir, fórmula regular o leche materna, y evitar fórmulas hipernitrogenadas, porque pues obviamente no tiene sentido. Ahora, obviamente esta es una visión general, pero tiene mucho sentido organizar algunos talleres en los que podamos hacer talleres de tratamiento de hiperamonemia, hablando puntualmente con ejercicios, con software que tenemos, con inteligencia artificial, para que las unidades que tratan estos pacientes pues puedan en cada caso individualizar todo lo que hemos expuesto y hacer los tratamientos de forma correcta. Eso pues implicaría posiblemente hacer un taller muy sencillo algún día
en el que podamos explicar cómo se maneja cada uno de los medicamentos, cómo se hacen estas intervenciones, etcétera. Si estamos utilizando fenilacetato, perdón, y benzoato de sodio, pues calcular el aporte de sodio para no cometer errores, pues de estar haciendo un aporte por encima del que podría ser dañino. Mantener la glicemia por debajo de 150, pero si se sube, lo ideal en la medida de lo posible es no suspender la dextrosa y hacer ajustes con insulina, que además es anabólica, iniciando con 0.01 y con incrementos pues graduales, dependiendo pues de la respuesta. El manejo del edema cerebral, pues no se pueden utilizar corticoides, pues por las razones catabólicas, etcétera, que esto tiene. Entonces, solución salina hipertónica es lo ideal, el manitol es menos efectivo, y evitar medicamentos, pues eso ya lo conoce muy bien, como por ejemplo el valproato. Entonces, tenemos dos escenarios. Escenario 1, hiperamonemia sin otras cosas, sospechar un trastorno del ciclo de la urea, suspender proteínas, aporte hipercalórico y los medicamentos. Ya cuando confirmemos si es de verdad primaria, suspenderemos el ácido carglúmico y si no, pues tendremos que continuar. Escenario 2, acidosis con otras cosas, cetonuria, hipoglicemia, etcétera, sospechar hiperamonemia secundaria, más frecuentemente acidosis orgánicas o enfermedades de la orina con olor a jarabe alce, pero no son los únicos. No son los únicos. La idea es la misma, suspender proteínas, aporte hipercalórico, los medicamentos. Ya cuando se confirme miraremos si eso no es necesario suspender los scavengers. Y aquí es donde se plantea lo que desde hace muchos años, por allá desde los 60, 70, se conoce como el cóctel megavitamínico. Realmente lo único que tiene utilidad de esa propuesta es la hidroxicobalamina, la biotina, porque hay algunas mutaciones que generan cambios en enzimas que dependen de estos cofactores que mantienen actividades residuales enzimáticas buenas o digamos no tan bajas y que se mejoran cuando tenemos exceso de cofactor. Pero estos otros carecen de sentido, no hay que utilizarlos, no generan ningún tipo de beneficio. Carnitina siempre, por las razones que les expuse, no solamente por la formación de acilcarnitinas y eliminar ácidos tóxicos, sino también porque estos pacientes por bloqueos bioquímicos también tienden a ser depletados de carnitina. Y finalmente, pues quiero hablar de aspectos relacionados con la cuantificación del amonio. La mayoría de errores son preanalíticos. El brazo, pues idealmente debe estar relajado si eso se puede, pero por ejemplo, a veces es necesario hacer lo que llaman popularmente que ordeñaron la mano para poder tomar la muestra, que eso genera pues hemólisis, sea pequeña local, que falsea o incrementa los niveles de amonio. Se debe recolectar en sangre en un tubo previamente enfriado. Mirar, de acuerdo con su laboratorio, cuál es el anticoagulante que se debe utilizar. Con mucha frecuencia es heparina, tubo verde, pero también en otros es EDTA, tubo tapalila. Poner el tubo de inmediato en hielo, es decir, cuando van a tomar la muestra deben tener un recipiente ya con hielo picado para que el tubo que previamente esté frío sea introducido ahí y separar el plasma entre los primeros 15 minutos. Tenemos también limitaciones porque a pesar de todo todavía hay instituciones que no tienen amonio 24/7 y lo remiten. Ya cuando el amonio se remite pues no tiene ningún sentido porque carece de valor. Eso es como remitir una glicemia y tener el resultado en 3 días. La estabilidad del amonio. En sangre total, a 4 grados centígrados, es estable en menos de una hora. En plasma, si se separó inmediatamente en las condiciones que expuse y se mantiene a 4 grados centígrados, es estable por 4 horas. Pero si se va a congelar y se congela por debajo de menos 20 grados, solamente es estable por 24 horas. Entonces, fíjense que no tiene mucho sentido ese tema de las remisiones. Ahora, como a veces no es deseable estar haciendo punciones frecuentemente, existen dispositivos parecidos a los glucómetros que se llama Ammonia Checker, que permite en una tira reactiva pues mirar los niveles de amonio. Hay un punto de corte que facilita las decisiones médicas porque por encima de un valor es la conducta A, por debajo de ese valor la conducta B, algo similar a lo que pasa con las glucometrías. Existe, está disponible y es deseable también utilizarlo en todas las unidades de cuidado crítico. Bueno, yo les agradezco mucho por su atención en esta mañana. Espero que esta información haya sido de alguna utilidad y pues quedo pues atento a sus preguntas. Gracias, doctor Liscano, por la presentación y por supuesto fue de gran utilidad.
y con esto mostramos que no deberíamos subestimar en el proceso de atención neonatal una hiperamonemia. Y también concluir que no toda hiperamonemia está relacionada con procesos metabólicos, pero sí es importante considerarlo, sobre todo por esa neurotoxicidad que puede llegar a tener y porque esto nos va también a marcar una definición de objetivos terapéuticos. Se abre el espacio para las preguntas. No sé, Luis Enrique, si tú tengas la opción de mirar en el chat si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, dice, desde el punto de vista materno, ¿esto se podría detectar? Prenatalmente, no, la hiperamonemia no es una enfermedad, la hiperamonemia es una condición bioquímica es la manifestación de algunas enfermedades. Lo que sí se puede hacer es, cuando hay antecedentes familiares, por ejemplo, muertes neonatales atribuidas incluso a sepsis, pues es deseable hacer una evaluación antes de la gestación o durante la gestación de antecedentes para mirar la posibilidad de que de verdad haya alguna enfermedad metabólica de base. Entonces, en el análisis de preconcepción y el análisis prenatal, y valorar esos antecedentes tiene mucha importancia no solo para la hiporemonemia, sino en general para cualquier desorden metabólico. Entonces, si se confirma o se sospecha, se hacen estudios en los padres, si son portadores de alguna mutación, por ejemplo, en ese caso se podría hacer diagnóstico prenatal y preparar pues al servicio que va a recibir al bebé para tener todo dispuesto y controlar la situación con éxito. Así es algo así como que la hiperamonemia es la consecuencia de algo y a partir de un antecedente familiar se puede hacer un estudio inútero, pero más allá no tenemos un respaldo. Tal vez con eso que el doctor nos mostraba en relación con el análisis juicioso de unos datos clínicos, podemos empezar a intervenir y a veces decimos es que esto es complejo, pero antes de pensar que es complejo, tenemos una base y una vez en el proceso de atención mirando simplemente los paraclínicos de base, que como son los electrolitos, la glicemia, uroanálisis, hemograma, y a partir de eso empezar a sumar o restar puntos que nos hagan hacer un enfoque. Y también resalto algo que mencionó el doctor y es que pensamos que toda alteración metabólica está relacionada con acidosis y aquí también pues cobra importancia la alcalosis, entonces también eso para tener en cuenta. Otra cosa para destacar dentro de lo que menciona el doctor de las estrategias de terapia, es importante primero garantizar que si tenemos un dato de amonio alterado, debemos verificar que la toma fue realizada de la técnica apropiada. Si esto fue así, tenemos que corroborar el dato. Y por otro lado, cuando tenemos esos datos alterados, tenemos que mirar qué estamos esperando con ese dato, qué posibles causas podemos llegar a tener para hacer intervenciones inmediatas, porque pues definitivamente si sobrepasamos ese valor de 1000, pues definitivamente es mejor detener todas las intervenciones para evitar esa futilidad precisamente en las intervenciones. ¿Cierto? Mm. Eso es muy importante. Y también la invitación es que cada uno debe mirar en la institución en la que trabaja qué tratamiento tiene disponible para resolver esas situaciones que no siempre están presentes, pero que cuando están es que nosotros decimos es que no tenemos el recurso para manejarlo. Entonces, saber qué tengo en la institución donde trabajo o qué amigos tengo alrededor para pedir ayuda en caso de requerir algún tipo de tratamiento farmacológico, sumado a la diálisis y entender que en el periodo neonatal contamos con diálisis peritoneal disponible y no precisamente hemodiálisis, que es el ideal para hacer esta remoción del amonio. Sí, aquí lo Pues, importante también es valorar objetivamente en cada institución que se ujú, tiene. Generar una red de remisión para instituciones que puedan tener mejores recursos si es que no están disponibles in situ. Generar una red que permita acceso a los medicamentos y generar una red que permita acceso expedito a las terapias nutricionales cuando son relevantes, porque no siempre se necesitan. Entonces, eh, todo eso, digamos que a lo que conduce es a la necesidad de hacer una dinámica, digamos, al interior de la sociedad para favorecer esos ciclos de cooperación ujú. que permitan garantizar el tratamiento de los pacientes, porque si vamos a tener un paciente con hiperanemia crítico y la remisión tarda 2 días por razones administrativas, pues obviamente ya no hicimos nada y no tuvimos ningún efecto diferente pues de mirar morbilidad o mortalidad.
Entonces sí hay que trabajar, como ocurre en la mayoría de países del mundo, sobre un sistema de referencia, un sistema de disponibilidad de recursos que garantice el tratamiento, porque desafortunadamente estas condiciones son sumamente agresivas, son muy críticas y la intervención tiene que ser muy, muy rápida, porque si no todos nuestros pacientes, como de hecho ocurre en Colombia, tienen morbilidades serias o ya están muertos. Así es, y de la mano una pregunta, y es el uso de sanguinotransfusión en recién nacidos, donde no se logre la diálisis, hace que, pues, que no siempre tengamos esa disponibilidad y que por lo tanto es viable o es válido que nosotros digamos, no vamos a tratar una hiperamonemia porque no tenemos con qué y porque ese amonio está por encima de 1000 y pues el compromiso neurológico seguramente es irreversible. Una exsanguino, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero sí, la pregunta es si la exsanguinotransfusión se puede utilizar, la respuesta es no. La exsanguinotransfusión está contraindicada en hiperamonemia, es catabólica, genera algo de hemólisis, entre otras cosas, y eleva los niveles de amonio. Entonces, de todas las estrategias, es la única que definitivamente no se puede utilizar. En el caso del servicio social para médicos rurales, clínicamente, ¿cómo se podría sospechar y cuándo se trata a tiempo? ¿Cuál es el pronóstico? Uy, esa pregunta es muy difícil y muy dura y la respuesta es Así muy es. triste porque Ujú. básicamente eso implicaría tener lo que mencionábamos hace un momento, recursos de referencia, de apoyo. Siempre lo que mencionaba la doctora, siempre tener a alguien a quien llamar 24/7, tengo un paciente en estas condiciones, ayúdenme. Nosotros construimos hace ya varios años con herramientas de inteligencia artificial un chatbot que vamos a tratar de distribuir gratuitamente, en el que en tiempo real y con lenguaje natural se le va preguntando al robot y el robot simplemente le ayuda a hacer el diagnóstico del tratamiento y le hace sugerencias pues, de qué hacer. Creo que a hoy esa es una herramienta que vamos a popularizar, tenemos que implementarla, pero no es una realidad en el momento, lo va a hacer posiblemente en el futuro próximo, pero por ahora la respuesta es, con estos elementos de sospecha, medir el amonio. Lo más importante es medir el amonio. Si el amonio realmente está alterado, llamar, contactar para que le ofrezcan apoyo, lo guíen, porque realmente pretender que, por ejemplo, en atención primaria, en un sitio rural, los médicos estén, digamos, con capacidad de abordar el manejo urgente e inmediato de los errores innatos de metabolismo, pues es utópico, pero sí pueden encontrar apoyo para que lo hagan y sus destrezas pues se vayan mejorando, pero adicionalmente que intervengan con el apoyo externo para garantizar la mejor posibilidad de tratamiento. Doctor, para usted la última pregunta, y ya ahorita resolvemos otras preguntas. ¿Saben si en algún lugar del país se está usando la terapia lenta continua con carpe diem para la hiperamonemia? Mm, No, yo tampoco. no, No, no. no, yo tampoco. Doctor, no es por echarlo, pero sé que apremia el tiempo, entonces le doy las gracias por la intervención y esperamos seguir compartiendo espacios de fortalecimiento de competencias de todos. Y ya, que tenga buen día, doctor. Bueno, muchas gracias por todo. Les deseo una feliz mañana, un feliz día y muchas, muchas gracias por la atención. Hasta pronto. Listo. Feliz día, hasta pronto, doctor.